hemos decidido hablar un tema en relación a la educación de nuestros hijos. Nos tocó en estas jornadas la oportunidad de dar 3 charlas. Las 2 primeras nos pareció importante destinarlas al matrimonio, para el bien del matrimonio, considerar algunas cuestiones que pueden servirnos para mejorar como matrimonio. Esta última más bien apunta a mejorar la educación de nuestros hijos. Entonces, las 2 primeras al matrimonio, esta para educar mejor a nuestros hijos. Y el tema lo hemos titulado Educación de las virtudes, un tema que es de suyo muy amplio, que por supuesto hemos tratado de sintetizar centrándonos en los puntos que nos parecen los más importantes, para que todos ustedes puedan encontrar alguna herramienta útil para su familia. Y como subtítulo hemos puesto bases sólidas para una formación afectiva y efectiva de nuestros hijos. Porque de hecho, lo que vamos a ir mostrando a lo largo de la charla es que si no educamos en virtudes, si no procuramos que nuestros hijos sean virtuosos, no vamos a lograr en ellos la estabilidad afectiva y por tanto tampoco nuestra educación va a ser efectiva. Es, de hecho, como vamos a tratar de demostrar, el centro, el objetivo, el gran sentido de la educación de nuestros hijos. Lograr que sean hijos, seres humanos, varones, mujeres, virtuosos. Esa es la gran misión como padres. Voy a empezar con una frase. Es un texto un poco extenso, pero lo quiero compartir con ustedes. Es una cita. Dice así: el mundo de hoy está pasando por momentos muy difíciles. La gente joven de hoy no piensa en nada más que en sí mismos. No tienen ningún respeto por sus padres o por los ancianos. Son mezquinos e impacientes. Hablan como si fuesen los únicos que saben algo, y lo que para nosotros es sabiduría, para ellos son tonterías. En cuanto a las chicas, son descocadas e inmodestas y poco femeninas en el hablar, en el comportamiento y en sus vestidos. Este texto que acabo de leer, ustedes pensarán, bueno, por algunas palabras que tiene el texto, puede ser un texto escrito hace unos años atrás, quizá por un hombre culto, de hecho, está describiendo la juventud, ¿no es así? Este texto fue escrito en el año 1050 por Pedro el Ermitaño, en el año 1050. Y uno lee el texto y parece que está describiendo a la juventud nuestra del 2021. ¿No es así? Bueno, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque el perfil de nuestros jóvenes y las dificultades que nuestros jóvenes encuentran para el ajuste de su conducta es la misma que sufrió la persona humana desde el inicio no de la creación, pero desde el pecado original en adelante, desde siempre. Son las inclinaciones propias de nuestra naturaleza, que hay que ajustar, las mismas que estaban en el año 1000, las mismas que están en el 2000, las mismas que están en el 2021. Eso de decir, no, los jóvenes hoy vienen muy difícil, entonces es muy difícil educarlos en el mundo que estamos hoy, es tan complejo, es una falsedad. Eso es una mezquindad. El padre que dice eso es un padre mezquino, es un padre flojo, que no quiere trabajar por la educación de sus hijos. Los hijos son complicados hoy como lo fueron siempre. Bien. En definitiva, tenemos que lograr que nuestros hijos empiecen poco a poco a corregir estas tendencias equivocadas y a enderezarse en el camino. ¿Esto se escucha? Hola, hola. Sí. No, nos deja en evidencia que es necesario educar a nuestros jóvenes en el autodominio. Nosotros necesitamos enseñarles a nuestros hijos que aprendan a dominarse, ¿sí? Porque naturalmente no lo van a hacer. Esta necesidad de educación del autodominio es inherente a la propia naturaleza. Miren, les voy a mostrar un estudio que se hizo hace unos años. Luego se hizo un videíto muy divertido en base a esto. Bueno, se hizo un test a unos niños pequeñitos, más o menos entre 4, 5, 6, 7 años, y se los deja solos en una habitación
se les pone un marshmallow enfrente y le dice una señora, si tú aguantas sin comer este marshmallow durante 15, 20 minutos, al regresar, sin comértelo, al regresar yo te daré otro y puedes tener 2, ¿no? Este es el test, ya vemos los resultados. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Bueno, se hizo un video muy divertido, pero en base a un estudio real que se hizo a largo plazo, un estudio longitudinal que se fue siguiendo a esos niños por varios años y se comprobó que aquellos niños que habían aprendido a controlar, a dominar sus impulsos, cuando llegaran a la adolescencia y a la adultez, tenían mayores notas escolares, tenían menor índice de adicciones, ¿sí? Mayores capacidades para relacionarse socialmente, mayor adaptación social en todos los aspectos. Esto nos está hablando en el fondo de la importancia, ¿sí?, de educar a nuestros hijos en refrenar aquello, ¿sí?, que los tiende a un excesivo deleite o a impulsarlos en aquello que necesitan impulsarse para el bien. Bien, cuando nos planteamos entonces el tema que hoy queremos tratar, deberíamos responder esta pregunta. ¿Para qué tenemos hijos? ¿Para qué tenemos hijos? Cuando uno se pregunta esto, fíjense, vamos a responder todos lo mismo porque todos queremos lo mismo. Queremos que vivan nuestros hijos. ¿No es así? Queremos hijos vivos, nadie quiere que se le muera un hijo. Es una cosa espantosa. Queremos que vivan, pero no solo queremos que vivan así porque vivan y que anden ahí vivitos nomás. No, queremos que sean felices. ¿No es así? Todos queremos la felicidad de nuestros hijos. Y que sean felices para siempre.
Nadie quiere para su hijo una felicidad que dure un par de meses. Todos queremos que nuestros hijos sean felices para siempre. Y ese es el gran objetivo de nuestra misión como padre, que sean felices para siempre. Y ser felices para siempre, para un cristiano, es pensar en el cielo. Porque la eternidad, la felicidad eterna, se va a dar en el cielo. Pero ¿cuál es la condición para entrar al cielo? ¿Cómo tienen que ser nuestros hijos para que entren al cielo? ¿Buenos o malos? Buenos. Entonces, si tienen que ser hijos buenos, lo que yo tengo que formar son hijos buenos. Y ese es el gran objetivo. Tengo que lograr que mis hijos sean buenos. Listo. O sea, virtuosos, perfectos. El término perfecto por ahí no suena muy adecuado, pero eso significa buenos, que nuestros hijos sean buenos. ¿A quién no le gusta que el hijo sea bueno? Porque la bondad es bella. La bondad atrae. ¿A quién no le atrae la bondad? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le apetece? ¿Quién no disfruta de ver algo bueno? Imagínense subirse a un tren y que se sube la señora, alguna de ustedes, señora, se sube al tren y de pronto un joven se levanta y le deja su asiento. Eso es un acto de bondad. Eso es un joven virtuoso, por lo menos en ese aspecto. Y eso es bello. Es bello ver eso. Es bello ver que un joven no diga malas palabras. Es bello ver que un joven no se alcoholice. Es bello ver que un joven sea deportista. ¿Se entiende? Porque la virtud es bella. Porque lo bueno es bello. Bien, entonces comencemos el tema. Para empezar, conviene, por supuesto, aclarar algunos conceptos. Si vamos a hablar de educar las virtudes, tenemos que decir qué es la educación y qué son las virtudes. Porque a veces son términos que uno no está acostumbrado a escuchar o a leer. Entonces conviene que todos estemos entendiendo lo mismo. Cuando hablamos de educación, miren, voy a leer una definición que daba Santo Tomás de Aquino, un gran santo de la Iglesia, explicando qué era la educación. Santo Tomás decía esto respecto a la educación. Es la conducción y la promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Y uno lo lee así y dice, no entendí ni la primera comilla que está ahí. Pero es re fácil. Lo explico. La conducción, o sea, educar significa conducir, acompañar la prole. ¿Qué es la prole? Los hijos. Llevar a los hijos, conducirlos, dirigirlos, enseñarles el camino. Conducirlos, acompañarlos, eso quiere decir. ¿A dónde? ¿Cuál es la finalidad? Al estado perfecto del hombre en cuanto hombre. O sea, yo no puedo simplemente generar un hijo y dejarlo ahí que se haga solo, que a partir de ahora siga solo en su vida. No. Tengo que acompañarlo para que en todas sus capacidades, en todas sus potencias, pueda empezar a ser perfecto, a ser bueno en todo lo que puede ser. Que sea bueno, inteligente, que sea bueno en su voluntad, que sea bueno en su afecto, que sea perfecto. ¿Y cuál es el estado perfecto del ser humano para Santo Tomás? El estado de virtud. Fíjense cómo está asociado. En la definición de educación de Santo Tomás, dice que el fin de la educación es la virtud. O sea, si nosotros tenemos un hijo y lo instruimos muy bien, habla chino mandarín, lo mando a clase de francés, hace esgrima, juega al fútbol, hace no sé cuánta cosa, pero no es virtuoso, no hice nada como padre. Perdí el tiempo y perdí el dinero pagándole a academias que le enseñen a hablar chino mandarín. ¿Entienden? El gran objetivo de la educación es que mi hijo sea virtuoso. No lo digo yo, lo dice Santo Tomás. Decíamos además, educar las virtudes. Bueno, si esto es educar, entonces tenemos que saber qué son las virtudes. Si yo tengo que llevar a mi hijo a ser una persona virtuosa. Voy a leer una definición que trae el Catecismo de la Iglesia. Y dice así: las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan felicidad
dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Otra definición que puede parecernos difícil, pero es sumamente profunda y no es tan difícil. Dice esto, toda virtud es un hábito. Un hábito es una disposición estable para ciertas conductas. Una disposición estable. ¿Qué es una disposición? Yo puedo estar dispuesto a ayudar, puedo estar de pronto dispuesto a ayudar. Estamos acá comiendo, supongamos, y de pronto terminó el almuerzo y puedo estar dispuesto a ayudar. Soy una persona que está dispuesta. Me dicen de pronto, Marcos, ¿por qué no me ayudas a levantar la mesa? Con mucho gusto, voy, estoy dispuesto a ayudar. Disposición es eso, estar inclinado a hacer algo, a movilizar alguna conducta. Estoy dispuesto a hacerlo. Pero si esa disposición es estable, significa que está fija en mí. Que yo solo me voy a levantar a ayudar a levantar la mesa, porque ya lo hago, siempre lo hago, y esa es mi costumbre. Eso es un hábito, una disposición estable, que perfecciona nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos. Yo me puedo sentir muy atraído hacia algo, naturalmente, o algo me puede repeler naturalmente. Me puedo sentir muy atraído por el marshmallow que estaba ahí en el test. El niño se siente atraído y no hizo ningún esfuerzo para que se sienta atraído. No es que estuvo reflexionando a ver si se sentía atraído, no. Eso le gustaba y listo. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el niñito frente al marshmallow? Está refrenándose. Está refrenándose. Quiere decir que está dominando una tendencia que es natural en él. Bueno, eso es una virtud. Eso es una virtud. Las virtudes me hacen más perfecto. Fíjense cómo termina el texto de la definición que acabo de decir. Fíjense ustedes, porque yo no la encuentro. ¿A dónde está? Acá, la tengo en la pantalla. Proporcionan felicidad, dominio y gozo para una vida moralmente buena. Es decir, cuando el niño es virtuoso, además es feliz, es pleno. Esa es la verdadera felicidad. Bien, algunos elementos de la virtud que son importantes de considerar. Para formar una virtud, para lograr ser virtuoso en cualquiera de las virtudes que vamos a estudiar a continuación, hay que tener en cuenta estos elementos que están aquí. Primero, repetición de actos. ¿Cómo se forma un hábito virtuoso? Un hábito se forma en la medida de que puedo repetir una y otra vez actos en relación a esa disposición. Que levante la mesa una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y llegó un momento que esto se empezó a aceitar cada vez más y ya sale casi solo. ¿Entienden? Tengo que repetir varias veces esa acción y luego la aprendo. Quien aprende a conducir un carro, al principio empieza manejando y no sabe bien qué cosa hacer, pero una vez que lo hizo una vez, 2 veces, después ya va manejando y va hablando con el que está al lado, listo, ya está, lo asimiló. Entonces debo repetir actos. Pero esos actos que repito necesariamente tienen que ser libres. Y esto es muy importante sobre todo para la educación. No es simplemente que yo le diga a mi hijo, levántate temprano que tenemos que ir al colegio, vamos, y lo saco de la cama. Al otro día lo mismo, vamos, levántate, otra vez, y así todos los días. Si yo hago eso todos los días como padre, estoy haciendo el acto libre yo. Él no está haciendo el acto libre. Él está repitiendo el acto, pero no es un acto libre. Entonces, si no está haciendo un acto libre, no está formando en él el hábito. ¿Me explico? Él tiene que un día decir, yo quiero levantarme temprano, por decir un ejemplo. Y entonces uno motivarlo para que él diga, bueno, a ver, uno de estos días ponte el despertador e inténtalo hacerlo tú solo. Y que él lo haga libre, porque si él lo hizo, eso empieza a formar el hábito. ¿Se entiende? Bien. Tercera cosa, lo agradable, la motivación. Para formar un hábito, eso que quiero formar en mí o en el hijo, tiene que serle agradable, tiene que quererlo, tiene que tener motivaciones para hacerlo. Tienes que obedecer porque sí. No tiene que obedecer porque sí. Tengo que mostrarle cuáles son las bondades de ser obediente. ¿Entienden? Tengo que mostrarle cuáles son las bondades de ser puro, casto, etcétera, cualquier virtud. Si yo le digo, tenés que vivir la castidad y no podés vivir así como vivís,
y no le enseño lo que es la castidad, no le enseño la belleza de la castidad, no se va a movilizar. Tiene que haber algo que lo entusiasme. Segunda naturaleza, dice ahí el último puntito, segunda naturaleza. El hábito, ¿cuándo me doy cuenta que se formó? Y yo puedo decir, ya logré que mi hijo forme este hábito, esta virtud. ¿Cómo la reconozco? Porque surge en él de forma casi espontánea. Le sale automáticamente, le sale naturalmente. Naturalmente. Se le dice segunda naturaleza porque en realidad no es natural, es adquirido. Algo natural es un reflejo. Supongamos, si yo vengo bajando la escalera de pronto y me caigo, me tropiezo así, me caigo, por reflejo voy a poner las manos para cubrirme la cara. Y eso es natural, nadie me lo enseñó y lo voy a hacer siempre para cubrirme el rostro y no golpearme. ¿Sí? Eso es natural. El hábito, cuando se formó en serio, surge naturalmente. No tiene que hacer ningún esfuerzo, surge. Por eso se llama segunda naturaleza. ¿Vamos bien hasta acá? Continuemos. Bien, suele haber una confusión muy grande entre virtudes y valores, pero no son lo mismo las virtudes y los valores. Hoy hemos escuchado muchas veces, tenemos una crisis de valores, ¿no? Pero no es lo mismo y hay una clara distinción. Las virtudes tienen que ver con el ejercicio del bien, de lo bueno, con incorporar lo bueno a nuestra sangre, ¿sí? A nuestro modo de obrar. Los valores, en cambio, son referencias exteriores que están ahí y que tomamos o no según nos apetezca o no, como si fuese un menú que pudiésemos elegir ciertos valores. Una virtud es la realización de un valor importante en nuestra propia biografía personal. La metemos en la sangre, en la conducta, en nuestros afectos, en nuestra inteligencia y lo llevamos a cabo. Esa es la virtud. En cambio, el valor es algo que permanece en el exterior. Los valores se transmiten culturalmente. No es que uno pueda elegir los valores en la cultura con la que nace, ¿sí? Los valores están insertos en la cultura. En cambio, las virtudes, ¿sí? Tenemos que elegirlas libremente y tenemos que hacer un esfuerzo por realizarlas en nuestras vidas, ¿no? Es ahí donde juega de verdad la libertad. Y ahí está la crisis actual, en las virtudes, no en los valores. Los valores están ahí quietecitos, siempre han estado quietitos nomás, ¿sí? Lo que falla es la capacidad de meterlas adentro de nuestra sangre, en nuestros hijos, ¿sí? Para que puedan ejercerlos y ser hombres de bien. Yo como persona, como profesional, como mamá, como esposa, tengo que crecer en las virtudes. Pero hay un problema serio, que las virtudes, como decía Protágoras, no pueden enseñarse en la instrucción. Yo no puedo hacer un curso de cómo ser más paciente. ¿No? A ver, voy a tomar notas, bueno, sí, hoy tengo que ser más paciente. Al movimiento se lo enseñan dando. Las virtudes, ¿sí? Se ejercen ejerciéndolas, se aprenden ejerciéndolas. Se enseñan también ejerciendo las virtudes. Es el modo más simple, uno siendo virtuoso, ¿no? Aristóteles nos decía, añadiendo a todo esto, el oficio propio del hombre consiste en ser virtuoso, por lo cual nos queda cada vez más en evidencia la necesidad que nosotros tenemos en nuestros hijos para educar en las virtudes. Virtudes hay muchas, muchísimas, ¿sí? Como esta charla es un poco educar en las virtudes, nosotros hicimos un cuadrito, algunas de las virtudes hemos elegido algunas 4 nada más que nos han parecido más importantes, pero hemos dividido por edad algunas virtudes para ir instaurándolas, porque no es que uno de pronto, de un día para otro, les enseña todas las virtudes a nuestros hijos. Las virtudes son un caminito que se van haciendo día a día. También tienen que ver con la capacidad del niño de ir incorporando esas virtudes. Son progresivas en el tiempo y progresivas en la edad del niño. No todo niño tiene la misma capacidad de entender lo que implica la fortaleza. No es lo mismo en un niño de 4 años que en un niño de 10, que en un adolescente de 17. Un niño de 3 años, si yo le hablo de templanza, de castidad, no va a entender nada. Un niño de 3 años está apto para entender ciertas virtudes, ¿no? Esto no es algo súper rígido, obligatorio, es algo flexible que depende de la constitución individual de cada niño, de su temperamento, de la familia, ¿sí? De cada uno, cómo va conociendo a su propio niño. Simplemente esto es un esquema muy general, muy general. Ya voy a explicar por qué nos ha parecido, siguiendo un autor que se llama David Isaac, que habla muy bien de las virtudes.
Él divide más o menos así, nosotros nos ha parecido muy bien, y explica por qué, ¿sí?, agrupa bajo cada edad ciertas virtudes. Hasta los 7 años propone trabajar en la obediencia, en la sinceridad y en el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque son las virtudes necesarias que necesitan actuarse prontamente para después poner en obra otras virtudes. Además, son virtudes que si no se empiezan a instaurarlas desde muy pequeñitos, luego va a costar mucho. Ya vamos a elegir una de ese grupo y la vamos a exponer. Luego, de los 8 a los 12 años, se recomienda que se trabaje la fortaleza, la perseverancia, la laboriosidad, la paciencia, la responsabilidad, la justicia, la generosidad. Son todas virtudes que tienen que ver con la educación de la voluntad, ¿sí?, y por objetivos. El niño, en la primera etapa, todavía no tiene mucha conciencia. Hasta los 7 años, en las virtudes que les nombré recién, todavía no tiene el pleno uso de la razón. Entonces vamos a tratar de instaurarle virtudes que no impliquen el uso total de la razón. En este grupo de edad, de los 8 a los 12 años, el niño ya tiene más razón. Todavía no logra entender el objetivo último de las cosas, no logra entender la importancia en la vida personal, el bien por el bien en sí. Todavía es muy pequeño para eso, pero puede entender que hay ciertos objetivos que tiene que cumplir y para ese objetivo que tiene que cumplir, tiene que implementar ciertas conductas. Si yo me quiero ir bien en la escuela, necesariamente tengo que estudiar y eso implica un esfuerzo. Entonces, lo que le vamos a enseñar al niño es esas virtudes que tienen que ver con alcanzar ciertos objetivos, que me ayuden ciertas conductas, que me ayuden a alcanzar ciertos objetivos. Si yo quiero hacer algún deporte y disfruto ganar en un deporte, estar con amiguitos en un deporte, tengo que entender que hay reglas que tengo que respetar y que me tengo que esforzar y que tengo que correr más de lo que tengo ganas en este momento. De los 13 a los 15 años vamos a tratar de instaurar la virtud del pudor, de la sobriedad, de la sencillez, la sociabilidad, la amistad, el respeto. Fíjense, esta edad tiene que ver con la pubertad, con el descubrimiento, ¿sí?, de la propia intimidad. De pronto se abre el mundo interior, se abre la sexualidad, un mundo nuevo, el conocerse, la pregunta acerca de la propia identidad. Entonces las virtudes que vamos a tratar de trabajar tienen que ver con esto, con respetar esa intimidad, con conocerse, con aceptarse a sí mismo y a su vez no quedarse en sí mismo, sino hacer el esfuerzo de salir de mí mismo hacia el otro. Tiene que ver con esto. Y el último grupo de edad, de 16 a 18 años, tiene que ver con la prudencia, la flexibilidad, la comprensión, la lealtad, la audacia, la humildad, el optimismo. Tiene que ver con la educación de la racionalidad, el realismo, la educación de las propias pasiones en pos de alcanzar la mayor objetividad y un alcance hacia el mundo que me permita estar en él siendo un hombre de bien. Entonces se basa más en el desarrollo intelectual, racional, sobre las mismas pasiones. Hay una cosa muy bonita también de las virtudes, que cuando uno pone en mecanismo, ¿vieron la frase el círculo virtuoso? Lo contrario del círculo vicioso. En las virtudes pasa lo contrario. Cuando una virtud se empieza a instaurar, por lo general es contagiosa a otras virtudes, ¿sí? Entonces parece mucho, parece complejo, pero uno tiene por seguro que cuando el niño va adquiriendo de a poquito alguna otra virtud, ya nos va siendo más fácil encontrar la próxima virtud y llega un momento que se pone en marcha el mecanismo casi solo cuando van creciendo. Bien. Bueno, hemos dicho entonces hasta ahora, vamos repasando, así no se nos pierden. Hemos dicho educar las virtudes. ¿Qué significa educar? El objetivo de la educación es la virtud, que nuestros hijos sean virtuosos. Hemos señalado en este pequeño cuadro cuáles son las virtudes que deberían educarse en cada edad o en los distintos momentos de las edades de nuestros hijos. Obviamente que esto no es un librito para seguir así de forma metódica y absoluta, porque eso no existe. El dinamismo familiar es muy amplio y eso todos ustedes lo saben muy bien. Hemos elegido ahora, y es lo que vamos a hacer, algunas de estas virtudes de cada grupo que nos parecen las más importantes. Las más importantes, pues todas son importantes, pero las más importantes sobre todo teniendo en cuenta la época en la que nos toca vivir. De cada uno de los grupos hemos elegido la que nos parece más importante entonces en función de la época. La primera es la obediencia. La obediencia. Primero leemos una breve definición que está ahí en la placa.
Acepta asumiendo como decisiones propias las de quien tiene y ejerce la autoridad, con tal que no se oponga a la justicia, y realiza con prontitud lo decidido, actuando con empeño para interpretar fielmente la voluntad del que manda. En eso consiste el ser obediente, en aceptar las decisiones de otro que tiene autoridad sobre mí y cumplir con aquello. Obviamente, mientras no falten a la justicia, mientras no me esté mandando algo malo, si la persona que tiene autoridad sobre mí me está ordenando hacer algo que es malo, que va contra la ley de Dios, supongamos, bueno, no lo tengo que hacer. Pero salvo eso, lo demás tengo que obedecer. Hace un tiempo, perdón, para Sí. poner un ejemplo, hace un tiempo me cuenta una paciente adolescente que, bueno, su hermano solía hostigarlo un poco y de pronto su papá un día la pone enfrente a su hermano que lo hostigaba un poco y le dijo, pégale un puñetazo a tu hermano, pégale un puñetazo a tu hermano, pégale. La niña no quería propiamente, no tanto por temor, sino porque también lo quería su hermano, la molestaba, pero... Y el padre se puso firme y la niña no obedeció a su papá porque no quería pegarle a su hermano, ¿no? Y después se sentía culpable por no haber obedecido a su papá. Sí, en realidad lo que tendría que haber mandado era a perdonar, a solucionar el conflicto, a solucionarlo de otra manera. No en momentos que no estuviesen en conflicto, mandar a pegarle un puñetazo al hermano, en un momento que el hermano encima estaba tranquilo, calmado, viendo televisión en ese momento. La niña lo sentía como una injusticia, sintió la doble herida de que su padre, en lugar de ayudarla a solucionar el conflicto con su hermano, a reprenderlo, a conversar con su hermano, hizo devolver ese mal con mal, ¿sí? La obediencia entonces es eso, cuando no me mandan a hacer algo malo. Pero todo lo demás que sea bueno o lícito o a veces indiferente incluso, lo tengo que obedecer. Y un hijo tiene que empezar a aprender eso desde pequeño, porque si no, cuando se empieza a insertar en la sociedad poco a poco, en la medida que es más grande, puede infringir leyes, por ejemplo. Si un niño no es obediente cuando es chico, ¿por qué le va a obedecer a un semáforo que se puso en rojo? ¿Entienden? ¿Por qué le tengo que obedecer a una ley que me dice que si el semáforo está en rojo no puedo avanzar? No obedezco y paso. Y después mato a una persona. ¿Entienden? Por eso hay que formar la obediencia desde pequeño. Porque en cosas pequeñas después se empieza a ceder. Y después, si no forman obediencia respecto a autoridades lícitas, autoridades civiles o religiosas, van a empezar a encontrar autoridades falsas y entonces terminan obedeciendo no sé, a una banda, a una pandilla, claro, y le obedecen al de la pandilla y termina todo mal. La obediencia es muy importante formarla desde pequeños. Y es una virtud que se puede, de hecho, formar desde muy pequeñito. En niños, veo niños de 1 año, 2 años, se puede ir entrenando ese músculo de la obediencia. Acuérdense que habíamos dicho que tenía que ser libre, agradable. Si a un niño pequeñito uno le dice, ven, pon esta pelotita aquí, un poco jugando, el niño le va a ser agradable. Y si de a poquito uno empieza a complejizarlo, por supuesto, en algún momento va a generar cierta resistencia y uno lo mueve, ¿sí?, a hacerlo. Bueno, lo va haciendo, pero mientras más pequeñito lo va haciendo, más fácil va a ser. Bien, la obediencia es una manera de manifestar cariño y confianza hacia los padres, hacia la autoridad. El niño, cuando uno le enseña a obedecer, también le enseña a amar. Le enseña, incluso a veces, obedecer en cosas que el niño no entiende en el momento. Pero es como si uno le pidiese la confianza. Confía en mí, obedéceme, confía en mí que yo quiero tu bien. Y en ese acto de obediencia, ¿sí?, cuando es con amor, el niño comprende que también de ese modo ama a papá y a mamá. Otro punto es que no hay punto medio para obedecer. Muchas veces uno dice, bueno, me obedecí un poquito, ya está. No, la obediencia no tiene punto medio. O se obedece o no se obedece, ¿sí? No hay tintas medias. El acto pedido o se hace completo o no es obediencia. Por eso también nosotros tenemos que tener mucho cuidadito cuando le pidamos, que le podamos pedir de acuerdo a las fuerzas del niño. No ponerlo en una situación que sea tan compleja el niño que no puedo obedecerlo jamás. Eres un desobediente. Te pedí que lavaras los platos, que lavaras el baño, que hicieras los cuartos y es un niño de 5 años. Por supuesto que me va a desobedecer. La obediencia entonces se asocia mucho con la información. Si yo tengo que dar una orden como padre a un hijo, tengo que indicar algo para que haga y para que ejercite su obediencia, tengo que dar una información.
respecto de lo que yo espero de él, por ejemplo, como dijo, ir a ordenar tu cuarto o lo que sea, ¿no? Entonces, esa información que doy para que llegue bien a destino y para que haya una buena obediencia finalmente, esa información tiene que ser clara. Tiene que ser clara. No puedo darle una orden ambigua o una orden que no esté del todo clara, porque él se puede confundir y puede no hacer lo que yo pensé que él tenía que hacer, y entonces finalmente hubo un error en la comunicación y él quedó como un desobediente cuando en realidad no había comprendido el mensaje. Tiene que ser oportuna, claro. Oportuna significa que tiene que ser adecuada a su edad, adecuada a su estado psicológico, adecuada a su estado como hijo. No le puedo enviar, digamos, dar órdenes, bueno, tienes que ir al banco a hacer un trámite para tu papá, tiene 8 años el niño, ¿está? No. Tiene que ser oportuna también en relación a eso, que no me puede hacer cosas solamente a mí como si fuese un mero sirviente. Tiene que ser oportuna en relación a él, porque lo que busco es el bien de él. Tiene que ser llena de cariño, como dijo Lourdes recién, ordenada. Tienen que ser las órdenes que le doy, se las tengo que decir de forma suave. Si uno busca en internet, vieron que uno puede buscar en Google imágenes, y pone imágenes de Google y pone obediencia. Ponga la palabra obediencia en Google en imágenes. ¿Qué le va a aparecer? Siempre un padre haciendo así, y el otro hijito así con la cabeza medio agachada, y el otro. Eso no es obediencia. La forma de transmitir la orden tiene que ser suave. No es que tengo que dar órdenes suaves, sino la forma de transmitirlo. Puedo mandar algo severo, algo grave, algo serio, pero aquello que mando, lo mando de forma suave, con cariño. ¿Por qué no le haces un favor a papá? Vamos, voy a hacer tal cosa. Hay una diferencia entre eso. Porque llega de una forma diferente. Bien, y produce una cosa diferente. Bien. Precauciones, bueno, un poco ya lo que hemos estado hablando, pero precauciones a la hora de dar órdenes. No tratemos de poner énfasis en cosas secundarias. Tienes que lavar los platos porque va a llegar tu padre y va a ver que ha estado trabajando todo el día y no va a encontrarse con la casa desordenada. En todo ese lío que le dije, lo único que le tenía que decir era, hijo, lava los platos, nada más, sin hacer tanta voltereta en la explicación. Simplemente se va a lo esencial, sobre todo en el niño, ¿sí? Sin nerviosismo. Si estamos enojados, si estamos nerviosos, si estamos tensos, si hemos tenido una situación, y mejor esperar a dar la orden, ¿sí? Cuando uno se lo dice de mal modo, tiene un poco que ver con lo que él acababa de hablar. Cuando uno le cuesta controlarse, y mejor dejar ese momento educativo para otro lado. El niño tiene, porque por supuesto en algún momento puede generar resistencia. El niño en algún momento, más grandecito, nos irá a decir, no quiero, o nos podrá ignorar. Y si uno está con los nervios partidos, ¿sí? Si uno está mal, inmediatamente va a gritar. Y acuérdense, la virtud tiene que ser un hábito que se emplee libremente, que sea agradable, que genere motivación. Si yo estoy con los nervios de punta en una situación que tendría que ser agradable, no lo va a hacer. Sin amenazas. Si tú no haces esto, estarás todo el día en penitencia. Mejor podemos decirle, niño, lava los platos y si te parece, cuando termines de lavar los platos, podemos juntos comer un pequeño chocolate, ¿sí? O vamos a poner contento a papá, sin promesas vanas. Sí, lava los platos y luego iremos a la plaza a jugar, cuando sabemos que no lo va a hacer. No hagamos jamás, a un niño jamás se le hace promesas que no se le pueden cumplir. Si se le hacen promesas o se le ponen consecuencias, que no es lo mismo que amenazas, ¿sí? Quiero lavar los... Niño, ve a lavar los platos. No quiero. Niño, ve a lavar los platos. No quiero. Lo ordenado sería, mira, niño, si tú no lavas los platos, habrá consecuencias. Es necesario que se laven los platos por tu propio bien. Si no, lamentablemente, bueno, quizás esta tarde no puedas ver los dibujitos, las caricaturas, ¿sí? No exigir ni más ni menos. Cuando uno exige muy poquito, muy blando, el niño no le interesa, no se pierde el interés, no le genera motivación. Si a un niño de 5 años le digo, ven, pon la pelotita aquí, bravo, lo hiciste, al niño no le generó ningún esfuerzo hacer eso. Por lo tanto, no ve con un objetivo que le costó cumplir, que fue difícil. Entonces no genera el hábito de la virtud. Pero tampoco hay que exigirle más de lo que ellos pueden dar, como ya dijimos. Cuando se exige más de lo que pueden dar,
el niño lo ve como irrealizable, esto no es para mí, yo jamás seré capaz, yo no puedo ser bueno. Ese es el resultado de la conclusión del niño. Bien, vamos con otra virtud. Uy, se me pasó. La fortaleza. La fortaleza. Primero, definimos. Dice así, en situaciones ambientales perjudiciales demanda una mejora personal, resiste la influencia nociva, soporta las molestias y se entrega con valentía en caso de poder influir positivamente para vencer las dificultades y acometer grandes empresas. Entonces, la fortaleza es aquella virtud que frente a las dificultades de la vida normales que todos pasamos, finalmente soy capaz de resistir y soy capaz de acometer, soy capaz de enfrentar. Resisto y enfrento. Eso es muy importante. Es un tema que de hecho se estudia mucho en la psicología actual, con otro nombre, se le llama la resiliencia. Habrán escuchado el término resiliencia. El término resiliencia es un término que en psicología moderna se usa muy frecuentemente. Y es eso, lograr en las personalidades de los jóvenes, en las personalidades maduras, equilibradas, la capacidad de resistir frente a las circunstancias adversas y poder enfrentarlas. Esa es la capacidad de la fortaleza. Esa es la virtud de la fortaleza. Tengo que lograr niños y niñas fuertes, porque se van a enfrentar con dificultades, el sufrimiento, la frustración. ¿Cuántas cosas existen negativas en nuestra vida? Muchísimas. Si yo todo el tiempo voy apañando al niño para que no sienta ningún tipo de frustración, que no se sienta angustiado, que no sienta no estoy generando virtud en él, no estoy generando una persona fuerte. Frente a la primera dificultad se va a derrumbar. La virtud de la fortaleza es la gran virtud, dice un autor. La virtud de los enamorados, la virtud de los convencidos, la virtud de aquellos que luchan por un ideal noble. Claro, pero estas consideraciones, cuando uno las lee así, nos pueden llevar a pensar que en la actualidad nuestros jóvenes medio que no tienen mucha posibilidad de practicar esta virtud. ¿Por qué? Porque esos ideales nobles están tan tapados de necesidades inventadas, tienen todo al servicio, no les cuesta nada, todo lo pueden alcanzar fácilmente, están a un clic de lo que quieran. La juventud está a un clic de lo que quiere, no le cuesta, no le genera esfuerzo. Entonces, con más razón, es una de las virtudes que tenemos que trabajar. Por eso insistimos al principio, bueno, ¿qué virtudes vamos a elegir para considerar hoy? Y bueno, las que más se involucren en el cambio de nuestros jóvenes en la actualidad. Y en la actualidad, uno de los grandes problemas es la falta de fortaleza. No se entusiasman por cosas, por ideales grandes, les cuesta encarar las dificultades, porque todo lo tienen servido, todo les resulta fácil. Y esto lo que ayuda es a enfrentar la dificultad, justamente, frente a aquello que siento como ese rechazo natural, la fuerza para enfrentarlo. La fortaleza proporciona a nuestros hijos no solo que hagan las cosas con esfuerzo, sino que aprendan a resistir también. No es simplemente que haga el esfuerzo determinado de hacer alguna actividad, que sé que le cuesta, sino que resista en ella hasta el final. Si yo lo mando a hacer algo, lo mando a, no sé, a limpiar y a barrer, no sé, o alguna cosa, que lo termine. Que le va a costar, por supuesto, y ya lo logré, y yo digo, bueno, pero ya logré el objetivo, le costó y ya lo hizo, pobrecito, listo. Bueno, listo, ahora vaya a jugar que yo sigo. No, que siga hasta el final, porque eso lo entrena en la capacidad de resistir, que es parte de la fortaleza. Además, estimula a los hijos para que por iniciativa propia emprendan caminos de mejora, que se exijan continuamente en el ir mejorando, que tengan propia iniciativa. Para eso ayuda la fortaleza. Porque si esperan todo de afuera, todo servido, todo listo, no hay iniciativa. También sirve para que aprendan que algunas cosas realmente valen la pena, que vale la pena esforzarse por determinadas cosas, vale la pena esforzarse por la familia, vale la pena esforzarse por ser bueno, etcétera, etcétera. Que formen criterio, que tengan postura frente a la vida, que sean capaces de ser personas que puedan vivir pensando lo que piensan y decir lo que piensan,
y que le podamos enseñar a ser congruentes con lo que son. Si tú crees esto, listo, vive feliz. Si piensas esto, vive como piensas. Y los padres no deben olvidarse de la necesidad de la superación personal como ejemplo por el bien propio y el de los hijos. Es muy importante que los hijos aprendan la superación personal. Logros. Tú puedes, lo hiciste, lo lograste, muy bien. Y que uno como padre también pueda tener superación personal para que el hijo aprenda. Bien, es una virtud clave la fortaleza. Sobre esta virtud se apoyan las demás virtudes, hacen base sobre esta virtud para poder solidificarse. Y fíjense, es lo que acabamos de decir, es el gran problema de hoy en día, es lo que nos enfrentamos todos los días en el consultorio, que no es otra cosa que aprender a sufrir la fortaleza. Cuando uno le enseña a su hijo a ser fuerte, no le está enseñando otra cosa que aprender a sufrir, aprender a afrontar el dolor que necesariamente va a tener, aprender a resistirlo, a encontrarle sentido a ese dolor, encauzarlo. Por eso es tan importante. Es el gran tema, nosotros cuando decimos hay falta de tolerancia a la frustración, es algo típico que nos encontramos todos los días en el consultorio. Es falta de esta fortaleza psíquica, ¿sí? La fortaleza propiamente de la que estamos hablando. Ayudarlos a ser fuertes no implica pegarles un cachetón y decirle, niño, no llores, es para que te hagas fuerte. No, nosotros tenemos que enseñarle en las cuestiones los dolorosas propias de la vida, de acuerdo a cada niño, a afrontarlo ese dolor. Se cae, ay, ven rápido que te curo, ven, vamos corriendo. Como hay propagandas a veces de esos sprays que hay para aliviar y calmar el dolor. No se escandalicen cuando su hijo sufre un poco. Con tranquilidad, se fijan, aguanta un poquito, hijo, aguanta, ¿sí? Tranquilo, ofrécelo un poquito, no pasa nada, por supuesto, cuando no es nada grave. Eso es ayudarlos a afrontar el dolor. Sí, este niño me ha pegado, bueno, voy corriendo a decirle a la madre del niño que le deje de pegar. No, voy con mi niño y enseño a afrontar ese dolor. Mira, te ayudo a solucionarlo tú, pero soluciónalo tú cuando tiene la edad suficiente para poder hacerlo. Uno sabe la medida de su fuerza con lo que tiene que enfrentar afuera. ¿Sí? Uno puede decir, yo tengo la capacidad de soportar, de aguantar esto, de esperarlo, frente a una realidad que objetivamente me está haciendo daño. Bien. Sigamos con el pudor. Otra virtud, el pudor. También muy necesaria en nuestra época. Muy necesaria en nuestra época. El pudor ayuda a reconocer el valor de la propia intimidad y respeta a los demás. Lo que hace es mantener la propia intimidad cubierta de extraños, rechazando todo lo que puede dañarla y la descubre únicamente en circunstancias que sirvan para la mejora propia o ajena. El pudor entonces es una virtud que nos ayuda a reservar nuestra intimidad, a reconocer el valor de lo íntimo. Esto es mío, esto es íntimo. Y esto es muy importante en nuestros días, el valor de la intimidad. Esto es íntimo, esto es mío. Y solo lo voy a sacar, solo lo voy a mostrar, solo lo voy a descubrir en circunstancias que sirvan para la mejora mía o para la de otro. ¿Qué es esto del pudor? El pudor se aplica en muchas dimensiones, en muchas áreas. Primero el pudor corporal. El pudor corporal, es decir, cubrir su propio cuerpo. No es una cuestión cultural simplemente, como algunas ideologías sostienen, de que nos tenemos que mantener vestidos. No es así. El pudor corporal se enseña desde muy pequeños, que el niño aprenda a que su intimidad física es solo para él y que no la tiene que compartir con nadie. Ese es el pudor corporal. Esto es muy importante y educarlo desde pequeñito. Hay un pudor que empieza naturalmente en cierta edad, que hay que fomentarlo cuando eso aparece, porque cuando el niño es bebé, quizás le cambia los pañales y lo atiende y todo, y el bebé está ahí, pero cuando va creciendo, de pronto él mismo en algún momento va a manifestar eso. Claro, se esconde, tiene que hacer popó y vemos que se retira y se esconde
Y si uno lo mira, ¿qué estás haciendo? Y se queda así, popó, dice Benito, que tiene 1 año y medio. Popó. Y listo, hay que dejarlo, pues ya tiene vergüenza, tiene pudor. Eso hay que respetarlo y hay que fomentarlo. Hace poquito Lourdes fue a comprar un vestidito porque hacía su primera comunión Catalina, que tiene 6 años, y estaba con Catalina y ella le fue a probar el vestido en el cambiador ahí medio con la cortina un poquito abierta ahí en el lugar donde estaba comprando la ropa, y Catalina dijo, no, mamá, no, ahí, cerrá ahí arriba, no, que no me vean. Eso es el pudor natural que hay que fomentarlo. Y hay que ir enseñándoles, mira, tu cuerpito es tuyo, solamente papá, solamente mamá pueden ayudarte a cambiarte, pueden verte, listo, nadie más. El pudor también en el orden afectivo. ¿Qué significa esto? Hay que empezar a educar, sobre todo ya en la etapa de la adolescencia, ¿no? Pero empezar a educar a los hijos en que la intimidad afectiva también tiene sus reservas y tiene que tener sus reservas. No tengo que transmitir a todo viento lo que siento. Eso es una falsedad del mundo en el que estamos, que todo lo publico, todo lo comparto. Hay una autora que dice, tomando un antiguo refrán de un filósofo, y dice, comparto, luego existo. Porque primero comparto. ¿Qué hacen los jóvenes, los adolescentes hoy? También los adultos. Se sacan la foto, publican en Instagram o en no sé dónde, o en Facebook. Estoy triste, acá triste, con la cara ahí. Eso no se transmite, eso es parte de la intimidad. Si mis estados emocionales se comparten con aquellas personas que me aman, que me pueden ayudar, no se comparten en Facebook. La intimidad afectiva tiene que ser regulada justamente por la virtud del pudor, y eso se enseña. O andarle contando a todas las amigas, sobre todo a las mujeres que van y le cuentan a todo el mundo, las amigas, que lo que pasó, su estado. No, ¿qué? Claro, que se enamoran y entonces empiezan a contarle a todo el mundo. Bien, el pudor cognitivo. ¿Qué significa el pudor aplicada a la dimensión cognitiva? Que también debe haber cierto pudor en relación a la intimidad de lo que pienso. No, porque yo soy sincero y digo lo que pienso. Y entonces, si yo te tengo que decir algo, te lo digo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es una falsedad. Eso es una malformación. Hay que tener cierto pudor. Si yo pienso de determinada persona que, no sé, que me cae mal o que es un amargado o que qué sé yo, o que es de Boca, pongamos. Yo soy de River en Argentina, los equipos de fútbol, ¿no? Si yo soy de River, el otro es de Boca y yo sé que es un amargado, no le voy a decir, sos un amargado. Hola, sos un amargado. No, tengo que reservar ciertas cosas. La intimidad cognitiva hay que reservarla. Se cuida muchas cosas que pienso, no se dice todo lo que pienso. No, pero yo soy sincero. No sos sincero. Falta virtud del pudor. Y el pudor se aplica también a la dimensión espiritual. Hay una intimidad muy particular que es mi vida espiritual, mi relación con Dios, que es mía, es única, únicamente mía. Y eso no lo comparto ni con mi esposa. Lo comparto en tal caso con el director espiritual, con aquel que tiene participación en la educación de mi conciencia, en una confesión. Pero fundamentalmente lo comparto con Dios en la oración. Y eso es mío. Y eso no se comparte. Y hay que ser pudoroso respecto de eso. No puedo estarle contando mis faltas, mis defectos, mis pecados, o mis logros, mis virtudes, mis avances, mis consolaciones espirituales a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija, o entre los hijos. Eso hay que educar a los hijos en eso. Empieza, por ejemplo, el primer salto, nosotros lo hemos visto con los dos más grandes nuestros que ya hicieron su primera comunión. El primer salto como padres es ese, como abandonarlos en la intimidad de Dios, porque de pronto uno le enseña, va a su catecismo, uno lo acompaña a que se confiese la primera vez. Bueno, pero ya él sabe cómo es el proceso, tiene que ir a hacer su examen de conciencia, vamos junto a la capilla a rezar, pero a mí no me cuentas nada, esto es tuyo y de Dios. Se lo cuentas al Padre en la confesión y a nadie más. Eso es tuyo y de Dios, ni a papá, ni a mamá, ni a nadie, eso es tuyo. Y eso se educa también desde pequeño.
porque esa intimidad empieza a aparecer y la virtud del pudor tiene que actuar en ese momento. Hay una leve distinción entre pudor y vergüenza. Ambos implican ocultar ciertas cosas, pero el pudor implica ocultar algo que es un tesoro y que solo se lo doy a quien merece tenerlo o a quien puede tenerlo, ¿sí? El pudor con respecto al propio cuerpo es ocultar mi propio cuerpo porque lo veo como un tesoro y se lo voy a entregar, si soy novia, el día de mañana a mi futuro esposo, ¿sí? Por eso lo guardo, por eso lo oculto, ¿sí? En cambio, la vergüenza es ocultar aquello malo. Yo oculto mi cuerpo porque es malo. Nosotros no le estamos enseñando a nuestros hijos que nuestros afectos son malos, que nuestros pensamientos, que hay pensamientos que pueden ser muy buenos. Nosotros estamos enseñando, ¿sí?, a que como son buenos, ¿sí?, los ocultamos y se los damos a quien lo merece, a quien lo puede tener, al que nos va a ayudar. No estamos enseñando a avergonzarse de nuestro cuerpo, no lo muestres porque es feo. Es muy importante a veces, ¿sí?, tener esta distinción, porque a veces los adolescentes nos dicen, no, yo me voy a vestir de tal manera porque quiero tapar todo mi cuerpo, porque no quiero que lo vean. Está bien, niña, tienes que tapar tu cuerpo, pero porque tu cuerpo es bello, porque tu cuerpo es un tesoro, no porque es una cosa horrible que nadie tiene que verla. ¿Se entiende? Vamos a dar unos consejos prácticos, ¿sí?, para implementar el pudor en los niños, ¿no? El primero, en cuanto se pueda y el niño tenga habilidades, enseñarles a vestirse solitos. En la medida que puedan, ya 2 años, ya pueden ponerse las mediecitas. Cuando dejen el pañal y tratar de que ya no se los vea en público, ¿sí? Una vez que ya pueden dejar el pañal y ya pueden ir al baño solos, enseñarles a cerrar la puerta del baño cuando ellos estén en el baño. A medida que ya son un poquito más grandes y bueno, que hagan todo el proceso y yo simplemente me quedo al lado supervisando, pero no en que todo el mundo entre y salga del dormitorio. Los padres son los que deben cuidar el pudor, ¿sí? A veces a las mamás nos cuesta un poquito esto frente a los niños. Claro, un niño a nosotros nos parece nuestro bebé siempre. No somos conscientes del paso del tiempo en nuestros hijos. Entonces tienen 5 o 6 años y nos cambiamos frente a ellos sin total vergüenza. Es muy importante que apenas el niño ya sea un poquito mayorcito, referencia un poco más o menos los pañales, yo diría un poquito menos, no cambiarse, cuidar como padres el pudor frente a los niños, ayudarlos a nombrar las partes del cuerpo como corresponde, sin vulgaridades, con respeto, referirse a su propio cuerpo, al propio cuerpo del niño con respeto, ¿sí? No, lávate a tú ahora los genitales porque ya eres mayorcito, y uno mantener ese trato respetuoso con el cuerpo de su hijo, ¿sí? No burlarse. Ellos van entendiendo que su cuerpo es algo importante, ¿sí? Lo mismo en el vestir, desde pequeño, ¿sí? Con el buen gusto, tapando lo necesario porque tu cuerpo es más bonito y se ve de esta manera así más bonito, no fomentando la vergüenza, sino el tesoro del propio cuerpo. Cuidar los juegos, ¿sí? En los niños y hablar claro al respecto. Llega una edad de la curiosidad que el niño empieza a preguntarse acerca de la diferencia de los sexos, más tarde empieza a tener la curiosidad de ver. Es importante que también, de acuerdo a la edad, se hable con los niños, cuando ellos ven que tienen esa curiosidad, se les responda sin evadir, de acuerdo a su edad, con mucho respeto. Pero van a empezar, y tienen que ser claros en esto, a esos juegos con otros niños, estar atentos, no dejarlos solos, ¿sí? No, bueno, que ellos jueguen solos en el cuarto y nosotros los adultos charlamos, estén atentos, vayan a mirar. Si ven algo, juegos del doctor, que son típicos en los 5, 6, 7 años más o menos, y si lo ven, simplemente sin reprender demasiado, sin hacer sentirlo mal al niño, se lo siente y se tiene una plática con él. No, mira niña, este juego no está bien ahora. Tu cuerpo es un tesoro, no lo tiene que ver cualquiera, solo papá, mamá, el doctor con supervisión de papá y mamá, solo con tal persona, con abuela, si yo te dejo al cuidado, solo en determinadas situaciones. Hablar, tener una plática clara. Diálogo solo con Dios, un poco lo que decía recién el Paco,
también para educarlos en el pudor espiritual, hay que moverlo al niño a que tenga diálogos íntimos con Dios en la medida de lo posible. Si tienen la oportunidad de venir todos juntos a misa, qué lindo que es cuando aprenden primero a ver que uno tiene un diálogo secreto con Dios, íntimo en la oración. Situación típica, niño, 3 años, 2 años, está rezando en silencio, mamá, 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 al lado. Bueno, una buena manera de enseñarle, espérate un ratito, mi niña, estoy hablando con Dios, estoy rezando, un ratito. Cuando son un poco más mayorcitos, instarlos, mira, quédate calladito aquí y cuéntale a Dios, dile a Dios algo solo entre los dos, no me lo cuentes a mí. Empezar a inculcarles ese modo de relación íntimo con Dios. En los adolescentes, ¿sí?, ya se hace más explícita la cosa, ¿no? Es el diálogo explícito sobre la belleza de la sexualidad. Plantearles la sexualidad como algo bueno, ¿sí? La importancia, esto que yo les decía, cuando uno educa en el pudor, en el fondo está educando en el amor. Está enseñándoles a decir, mi cuerpo, mis afectos, mis pensamientos son algo muy valioso. Mi sexualidad es algo bello que Dios lo hizo, y Dios lo hizo con un propósito bellísimo, una misión para el matrimonio. Lo tengo que guardar como un tesoro para dárselo a quien esté listo para recibirlo con la misma visión que yo tengo acerca de la sexualidad. Y eso se debe explicitar con los hijos, se debe hablar. Tenemos que hablar acerca de las redes sociales, ¿sí? Un poco también educando esto, no, niño, no hace falta que publiques cómo te sientes en las redes sociales o en tus estados de WhatsApp. No hace falta que todos nos enteremos, basta con que papá y mamá, si tú quieres, algún amigo, algún hermano que te pueda dar un buen consejo, ¿sí?, a tu mejor amiga que te pueda ayudar, al sacerdote, ¿sí?, que también pueda ayudarte en la confesión, a ser más fuerte, en la dirección espiritual. ¿No? Ayudarlo y estar atentos, muy atentos a las redes sociales, ni hablar de la exposición del propio cuerpo, las fotos, ¿sí? Tienen que tener, y en eso ser muy explícitos, muy claros, estar muy atentos. Educar la curiosidad, no solamente en lo que muestran, sino en lo que ven. Educarse en el pudor también es educar el pudor en los ojos, ¿no? No acostumbrar los ojos a que vean cualquier cosa, también a respetar el cuerpo del otro como un tesoro, como un templo del Espíritu Santo. Entonces también tenemos que educarlos y uno tiene que estar siempre atento a lo que están viendo, a tratar de advertirles y ayudarlos a que sus amigos también se vistan de la misma manera, ¿sí?, de una buena manera, y ir inculcándoles de modo explícito. Bueno, la manera de vestirse, ya lo dije, y la vulgaridad en el lenguaje, el pudor al hablar, no solamente en lo que comunican, sino en la forma en que se comunican. Una persona pudorosa es una persona que cuida su vocabulario. Bien, y finalmente terminamos con la humildad, la última de las virtudes a considerar. La humildad es simplemente la virtud que hace conocer y aceptar las propias limitaciones, debilidades y permite obrar con el prójimo de acuerdo con este conocimiento y sirve para llegar a la paz interior. 5 consejos, porque ya estamos en tiempo, para la humildad. La humildad es otra de las virtudes que nos parece muy importante educar en esta época, porque es una de las virtudes más atacadas. El narcisismo, la soberbia que viven nuestros jóvenes es cada vez más exponencial. Lo mismo que promueven las redes sociales de exponerse, de figurar, de mostrar mis logros, de mostrar mi mejor cara. Eso hace justamente vivir engañados y no ser humildes. ¿Pero qué significa ser humildes? 5 consejos para educar en la humildad. Primero, que se conozcan. Que se conozcan. Humildad es andar en verdad. O sea, humilde es aquel que acepta las cosas tal cual como son, verdaderamente. No falsea una concepción de sí mismo o de los demás. Es verdadera la visión que tiene. Entonces, para eso se tienen que conocer. Tienen que conocer sus buenas cualidades. Una persona humilde no es aquel que no quiere decir aquellas cosas buenas que sabe hacer o no quiere hacer cosas que le salen a hacerlas porque es humilde. No, eso es una falsa humildad. Aquel que es humilde reconoce sus buenas cualidades y sabe cuáles son esas buenas cualidades. Las reconoce. También sabe en qué cosas no es tan bueno y en qué cosas no es el mejor, punto. Pero entonces, por eso, el segundo punto, no hay que exaltar demasiado las buenas cualidades. Si mi hijo es inteligente y es muy inteligente y es el más inteligente de toda la clase, bueno, genial, muy bien. Que acepte la cualidad
que entienda que es inteligente, pero yo no le voy a remarcar que es el más inteligente. Y viene la tía, ay, no sabés, mira, ay, este es el más inteligente de la clase, y lo digo enfrente a él. Eso no hace bien, porque exalta justamente el vicio contrario. Que aprendan a reconocer sus faltas, porque ser humilde es eso, y eso es muy importante, porque en la vida normal, cuando una persona quiere hacer las cosas bien, cada tanto hace las cosas mal, porque somos seres humanos, porque hemos adquirido aquellos defectos propios como consecuencia del pecado original, y todos cometemos faltas, errores, dificultades, todos tenemos. Entonces, si uno cree que es el mejor, que uno le va a ir bien siempre, y de pronto se encontró con que tuvo una caída, con que tuvo un tropiezo, eso es para gran frustración. Mejorar sus debilidades. La humildad tiene que servir para esto, y uno tiene que ayudar. Justamente, puedo tener debilidades, perfecto, tengo cualidades positivas, pero tengo que intentar corregir aquellas debilidades y mejorar. Y que aprendan de sus padres. La humildad, como todas las otras virtudes, se aprende, como dijo Lourdes hace un momento, la virtud se hace haciéndose, no estudiándola simplemente. Se puede estudiar todos los libros que existan sobre la humildad, pero si de pronto no es humilde, no va a ser nunca humilde. ¿Y cómo puede ser humilde? Aprendiendo de sus padres que son humildes, en el sentido que acabamos de exponer. Bien, pero para terminar, porque ya estamos en tiempo, y para concluir, queremos dejar esto en claro. Para educar a los hijos en las virtudes y para que nuestros hijos desarrollen la virtud de la obediencia, la virtud de la humildad o cualquier virtud que yo quiera que mi hijo adquiera, depende de su edad y depende del momento en el que está, no puede fallar en la familia el amor. Ese es el centro para educar y para educar en virtudes. Por eso queremos terminar con una frase de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sobre la familia. La familia, en cuanto es y debe ser siempre comunión y comunidad de personas, encuentra en el amor la fuente y el estímulo incesante para acoger, respetar y promover a cada uno de sus miembros en la altísima dignidad de personas, esto es, de imágenes vivientes de Dios. Bueno, nada más por hoy, suficiente. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Hasta qué edad o es normal que tus hijos de 7 y 8 años quieran convivir y hacer todo juntos? ¿O hasta qué edad se les tiene que permitir eso? ¿Hacer todo juntos? No, okay. Convivir tanto, te digo, incluso así a veces, bueno, ya cada quien tiene su cuarto, pero decir, ok, yo quiero dormir con mi hermanita, ¿no? En ciertos fines de semana, pero te digo, entonces no lo permitamos, pero es normal que lo quieran hacer o qué debe hacer uno. Depende, es la respuesta. Es verdad que hay niños por temperamentos que tienden a ser más apegados a sus padres. Lo usual, lo típico es que llega cierta edad, ¿sí? 2, 3, 4 años, que el niño empiece a alejarse de mamá y papá y empiece a tener actividades más independientes, pero en niños más emotivos, que de ninguna manera es anormal, pero hay niños más emotivos que esa separación les cuesta un poco más y uno tiene que darles un empujoncito, ¿sí? Entonces les cuesta el destete, les cuesta pasar a su cuarto, solo a su dormitorio y quieren dormir con papá y mamá. Nosotros tenemos una que lo ponemos en su cuarto y se resiste, tic, 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 en la noche. Bueno, en esos momentos hay que darles un empujoncito y ponerse firmes, sin ser autoritarios, sin ser rígidos, por supuesto, en implementar la autonomía en su conducta, por supuesto, de acuerdo a la edad, ¿sí? Si tiene 4 años y quiere que mamá y papá lo vista, y bueno, quizás podemos ser un poco más flexibles y ayudarlos un poquito más, de a poquito. Si tiene 8, no. A menos que tenga un problema intelectual, motriz, etcétera, no. ¿Se entiende? Es ese punto medio dependiendo de cada hijo, dependiendo de su temperamento, dependiendo de las situaciones. Si tiene 8, 9 años y no logra dormir solo, y sí, ya puede haber un problema. Si 8, 9 años les cuesta separarse de sus padres para ir a la escuela, y sí, hay un problema. ¿A qué edad más o menos un niño ya no debe de dormir con sus papás?
Depende también, ¿no? Lo ideal, y no es de ningún modo algo doctrinal, a rajatabla, que es, bueno, a partir de esta edad depende de muchos factores. En general, ya después de que el niño no toma más el pecho de mamá y ya está en condiciones de dormir solo, ¿sí? Por supuesto, no es un día, bueno, hoy dejó de tomar el pecho, mañana duerme solo. Porque hay niños que quizás toman el pecho hasta los 3, 4 años y bueno, sí, no, ya tendría que estar durmiendo solo, ¿sí? Cuando digo del pecho, y bueno, 1 año, año y medio, 2 años, cuando ya no tiene tanta dependencia, y luego desde el destete hasta el proceso, hasta el momento que ellos puedan dormir solos, hay un proceso. No quiero, tengo miedo, vuelvo a la cama, me vuelvo a la mía, ¿sí? Berrinche en la noche, horas sin dormir de los padres, ¿sí? La irritabilidad propia de las madres al otro día, ¿sí? Pero implica un proceso, ¿sí? Que no hay una edad taxativa, pero más o menos, ¿sí? Dependiendo de algunas cosas, se puede recomendar esa edad. Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo se puede ayudar a un hijo cuando ya es adolescente o adulto a tener autonomía, a ser más independiente, a alejarse un poco de los papás, a tomar sus propias decisiones? Sí, es verdad que a veces esto que nosotros hemos presentado, lo ideal es que se presente desde el momento 1, claro, ¿no? Pero a veces nos toca eso, porque es la gran dificultad del oficio de padre, que podemos decir muchas cosas, pero el ejercer el oficio de padre es muy difícil y a veces uno encuentra dificultades. Por ejemplo, que llega un hijo a la adolescencia y no ha logrado determinadas capacidades, por ejemplo, esto, la autonomía, ¿no? Si no pude educarlo desde antes y tengo que hacerlo a partir de que el chico ya es adolescente, hay que empezar en forma procesual, a forma de un proceso. Yo no puedo pensar esto como un cambio radical, absoluto, de un día para otro. Esa es la primera regla. Y empezar con pequeños logros, dándole responsabilidades que él asuma como tales y que las experimente una vez que lo logre, que la experimente como un logro, como un éxito. Por ejemplo, darle una responsabilidad mínima, porque el trabajo ahí es de los padres. Si yo le doy una responsabilidad, supongamos, te doy esta cantidad de dinero y vas a ir a buscar alguna cosa, a comprar tal cosa, le estoy dando responsabilidad en el que tiene que administrar dinero, tiene que traer lo que le pedí, etcétera, pero el esfuerzo está en confiar en que mi hijo va a lograr hacer eso y no ir detrás de él caminando, mientras él va caminando yo voy escondido tipo espía a ver si está haciéndolo bien. No, tengo que cerrar los ojos y esperar que lo haga. Y una vez que lo hizo, reforzar ese logro. Muy bien, lo hiciste bien, eso ayuda a que ese éxito en él empiece a dar seguridad, porque la autonomía se da muy de la mano con la seguridad personal. y otro punto, que a veces hay que estar atentos como papás, si quizás no genere cierta autonomía porque le estamos proveyendo todo. No tiene necesidad de salir a buscarlo, ¿no? Quizás le compro todo, entonces no tiene la necesidad de ir por sí mismo a comprarse tal cosa, a salir a buscar tal otra. Hace un tiempo trabajaba con una mamá que me planteaba más o menos lo mismo y le digo, bueno, déjele de comprar algunas cosas para que las tenga que necesitar. Dejó, me acuerdo, de comprarle desodorantes, ¿no? Entonces la niña y empezó a pedir, niña adolescente, grande, de 17 años. Bueno, hagamos una cosa, le dice la mamá con muy buen tino. Yo te dejo en la puerta del mercado, te bajas, lo compras, y hizo el primer paso. La niña se sentía feliz de poder haber hecho eso. Bueno, el próximo mes la madre la dejó a 3 cuadras. La niña lo pudo hacer. Y de a poquito, de un modo procesual, empezó a ganar autonomía en diferentes cosas. Luego la madre le empezó a pedir mandados. No le hizo la comida un día. Mira, voy a salir con tu padre, te tienes que hacer la comida. Bueno, pero ¿por qué no me dejaste? Y porque ya eres grande. No, tú puedes. Bueno, pero no voy a comer y no comas. No, mañana comerás. Y de ese modo empezó a ganar autonomía, ¿sí? Un poco tiene que ver con esto, con la virtud también de la fortaleza. Que el niño aprenda a resistir, a tener la necesidad para tener que salir a afrontar aquello que le estresa, que le duele, ¿no? Y de un modo autónomo. Aprovecho también esta ocasión para agradecerles. Fuerte aplauso entonces para Marcos y Lourdes.